Antes de pasar a considerar la lección como tal, es importante definir qué es la gracia. Cómo el Nuevo Testamento, inclusive el Antiguo Testamento, pero en este caso vamos a leer dos pasajes del Nuevo Testamento que nos permiten definir por lo que el Nuevo Testamento dice, enseña, describe. Es este atributo de Dios, esta virtud de Dios, este aspecto de su carácter, de su personalidad. Él es de esta manera, Él es de esta forma. La gracia es una de sus características particulares, de sus excelencias morales, de su perfecta ética, de su perfección. Es un atributo de su persona. Bueno, fíjense cómo aquí el apóstol Pablo nos permite en Efesios capítulo 2, versículo 5, dice Pablo, que estábamos, o los efesios, cuando estaban muertos en pecados, noten, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego Pablo define esa vida dada juntamente con Cristo, aquella vida dada, porque los que no han recibido esa vida juntamente con Cristo pueden estar hoy muy vivos y que se hayan levantado muy temprano para venir a la reunión y pueden estar disfrutando o haber disfrutado de un rico desayuno y tener una vida de placer, inclusive en lo material, con la familia, de una buena moral. Pero déjenme decirles la verdad bíblica según los juicios de Dios, que según el Salmo 19 son verdad. Usted está muerto. Usted está muerto por sus delitos. Y uno que comete delitos es un delincuente, en este caso espiritual. Y todo delincuente espiritual debe enfrentarse o se enfrentará ante el juez, siendo juzgado por él, digno de la perdición, de la condenación. Pero noten, Pablo define que estos muertos recibieron algo. ¿Qué recibieron? ¿Qué se les dio? Vida. Y Pablo dice, por gracia sois salvos. De esa manera define lo que es la gracia, es la disposición, es la inclinación de Dios, es su bondad de darle al hombre lo que no merece, en este caso vida, juntamente con Cristo, vida espiritual. Porque hace ratico estaba hablando yo de la vida física, esta es la vida espiritual. Noten ahora el versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué es ese esto? ¿Qué es ese esto que no es de vosotros, que no fue por nosotros, no nos ha pertenecido a nosotros, sino que se nos fue dado? Porque es un don, un regalo de Dios. Ahí está, dice, pues es don, regalo. Ahí la palabra don significa regalo. Algo que se nos dio. Esto, no de vosotros, no ha sido por ustedes, no ha pertenecido a ustedes.
Ustedes no lo han alcanzado o recibido por sí mismo. No vino de ustedes, pues es un regalo de Dios. No por obras, dice el verso 9. No porque ustedes hagan buenas obras. Por ninguna obra, ni siquiera por guardar los 10 mandamientos de manera perfecta. No es por ello. Dice, para que nadie se gloríe. Esto no de vosotros, que no ha sido producto de las buenas obras, porque se trata ahí de las buenas obras, de las obras de la ley de Dios en cuanto a los 10 mandamientos. Eso es ser salvos. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es el ser salvos. Así que la salvación fue un don, un regalo de Dios. ¿Ha recibido usted ese regalo? Si no, usted no es salvo. No eres salvo. No tienes vida juntamente con Cristo. La gracia de Dios, aunque está allí ofreciéndote, ya ha hecho lo suyo. Dios ya hizo su parte. Esa disposición de Dios en que quiso salvar al hombre aunque no lo merezca, está allí ofreciéndote esta vida juntamente con Cristo, este don por su gracia, que es su gracia, que es una expresión, manifestación, descripción de su gracia. Esto es su gracia, su bondad en darnos este regalo inmerecido. Si no lo has recibido, hoy es un buen día para recibirlo. Si no, saldrás de aquí muy vivo físicamente. Nosotros muy contentos de verte, que estés aquí entre nosotros. A los que aún no han decidido seguir a Cristo, que siguen estando muertos en sus delitos y pecados, saldrás de este lugar estando muertos en tus pecados. Ese es el juicio de Dios. Habrá quienes lo acepten y reconozcan, es cierto, yo he cometido pecado, porque ninguno puede decir que nunca ha pecado. Y tampoco puede decir que siempre ha hecho lo bueno. No. Habrán otros que dirán, no quiero nada de eso. Yo no quiero ese regalo, yo no quiero esa vida. ¿Por qué? Porque quieren seguir complaciéndose en la carne, en los deleites de la carne. Seguir en los vicios y en los placeres de la carne y rechazan la gracia de Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios puede ser rechazada. Puede ser rechazada. No me interesa, no quiero nada. Aun cuando la gracia de Dios es una expresión del amor de Dios, de amar a ese pecador, rechazan el amor, la bondad de Dios. Muy bien. Hoy vamos a tratar la parábola, que es una forma en que Dios o el Señor Jesucristo enseñó verdades espirituales. La que vamos a considerar hoy es la del hijo pródigo, La palabra pródigo significa el hijo derrochador, malgastador. ¿Sí? Eso es lo que significa. Uno que despilfarraba, pues así. Ese es perdido, es lo que significa la palabra pródigo. Vayamos a Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y esta es la porción de las Escrituras que vamos a considerar en esta mañana. Bueno, no sin antes decirles, antes de leer el pasaje, fíjense, la parábola del hijo pródigo. Miren, estamos en la cuarta parábola de esta serie y en ella se habla de un padre y dos hijos. Y a causa de la tragedia de uno de sus hijos,
vamos a conocernos, vamos a enfocar en la gracia inconmensurable del Padre para con ese hijo perdido, derrochador. Aun cuando el otro hijo, fíjense, aun cuando el hijo mayor se llenó de celo y arrogancia, porque él no aceptó que el padre, ¿qué no aceptó? Él no aceptó que el padre tenía todo el derecho de impartir misericordia a su hijo arrepentido. Así que tengamos eso en mente. Vamos a ver a estos dos hijos y a conocer acerca del Padre, que ese Padre es nuestro Padre celestial. Y esos dos hijos pueden ser cualquiera de nosotros. Como ayer estudiamos acerca de la parábola del fariseo y el publicano, hoy también les invito a que se identifiquen. ¿Quién eres? ¿Eres como el hijo mayor o eres como el hijo menor? Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dice así la Escritura. También dijo el Señor: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició, por eso pródigo, sus bienes, viviendo pródigamente o perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El primer punto que vamos a considerar en esta lección es el siguiente. El Padre fue movido a tener compasión. Miren, la causa por la que esta parábola y otras dos que enseñó el Señor y que están registradas en el Evangelio según Lucas, tiene que ver con la actitud perniciosa de los fariseos y de los escribas para con aquellas personas que ellos consideraban eran los verdaderos e inmundos pecadores. Es decir, estos religiosos, en base a sus escrúpulos y pretenciosos juicios, decían: estos son los verdaderos pecadores, no nosotros. Sin duda alguna, esto nos recuerda a la parábola del publicano y el fariseo, la que estudiamos ayer, y la actitud pretenciosa, arrogante y autosuficiente del fariseo, que lo impulsaba a menospreciar sin misericordia a los que no eran de la misma calidad moral y ceremonial que él. Ahora bien, esta parábola nos muestra a un joven que tomó libremente la decisión. Fíjate, tomó libremente la decisión de irse de casa de su padre. Él vivió perdidamente, malgastando todo con prostitutas, haciéndose así impuro con ellas. De hecho, llegó hasta el punto de estar con los cerdos, contaminándose con ellos también. Cuando Jesús dijo esto de los cerdos, no fue por rellenar la parábola, porque este animal era inmundo, impuro para los judíos, y ellos no debían comerlo, ni tocarlo, ni nada. Tocarlo muerto o comerlo. Fíjense, hermanos, este muchacho llegó a tocar fondo, tocó lo más bajo y se hizo un vil, sucio y miserable pecador. Sin embargo, fíjense, y en su desgracia, en tal desgracia, y esto nos enseña también que un vil, sucio y miserable pecador, cuando recapacita, cuando vuelve en sí, cuando juzga, evalúa su condición, su estado de pecador, de desgracia por sus pecados, cuando él se ve a sí mismo con honestidad, con franqueza, y reconoce que ha pecado, puede volver en sí, puede elegir arrepentirse. Así como eligió libremente irse, también puede elegir recapacitar y hacer cambios. Pero ¿saben cuándo hizo él eso? En su desgracia, en su tragedia, ahí cuando tocó fondo. Y déjenme decirles que conozco yo de casos de personas que no son cristianas, salvos, de no indultados, perdonados, no perdonados, vaya, no, que no, Cristo no les ha perdonado sus pecados. Y por sus pecados, precisamente, llegan a un punto de pecaminosidad
que tocan fondo, lo más bajo, y allí recapacitan y deciden buscar el perdón del Señor por su gracia, porque entienden que la gracia de Dios puede cubrir sus pecados, sus iniquidades en Cristo, por Cristo, mejor dicho. También hermanos que han caído muy bajo, muy viles, muy sucios, muy miserables en pecado, pero ahí en su tragedia recapacitan. Este muchacho, en su desgracia y tragedia, volvió en sí, recapacitó y arrepentido tomó la decisión una vez más de hacer algo para cambiar. Escuchen esto y me gusta. Cambiar su tragedia, anótenlo, apúntenlo. Cambiar su tragedia en bendición. Él podía hacer eso, cambiar su desgracia en bendición, y lo hizo. En este caso, regresar a su padre confesando su pecado contra él y mostrando su indignidad por sus malas acciones. Entonces, dice la Escritura que el padre, cuando... Ahí está esa imagen me ha fascinado, me ha encantado, y por eso la coloqué. El padre, cuando le vio venir, y ¿saben qué, hermanos? Me parece que el padre siempre estuvo dándose el tiempo para ver si venía el hijo, para ver si su hijo recapacitaba, porque él sabía que se había ido a lo mal, a perderse, a sufrir, a dañarse a sí mismo. El padre tenía no solo el anhelo, sino la esperanza de que su hijo viniese. Y él estaba allí seguramente viendo, y de repente sucede que su hijo viene. Él le vio venir y el padre fue movido a profunda compasión, en abundante gracia. Y aquí vemos eso, del carácter, Cristo a través de este Padre enseñándonos el carácter de la gracia de Dios en Él, en el Padre, ilustrado en el Padre, descrito, representado en el Padre, lo que es gracia, la gracia de Dios. Y corrió hacia Él. Escuchen esto. Me encanta esto, este enunciado, esto que voy a decir. Escuchen, grábenselo en su corazón. Fíjense, el padre corrió hacia él, no esperó que él viniera. No lo esperó ahí en su casa como, a ver, que venga él porque él fue el que se fue. No, el padre corrió hacia él sin importar, escuchen, sin importar lo sucio, vil y contaminado que venía, sino que lo recibió como si nunca hubiese pecado contra él. Hermanos, eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Eso es gracia. Porque lo recibe no mereciendo ser recibido así, pero el Padre eligió por su compasión y bondad, por su amor a su Hijo, recibirlo aún como viniese. Venía y así lo recibió. ¿Ven, hermanos? ¿Están conociendo más a Dios? Yo espero que sí, que comprendan más de ese Dios de gracia y bondad y compasión en el Padre, en este Padre. Volver al Padre era la prueba de su arrepentimiento. Dice el versículo 20, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello, subrayen, y le besó. Le besó. Le besó. El beso representaba
amor para él, representaba aceptación, representaba, no importa, tu cuello está sucio, no importa, vienes vil de los cerdos, de las prostitutas, no importa, has regresado, y le besó. Ese es Dios, hermanos, ese es el Señor. Así, abrazándolo y besándolo, su hijo le confiesa su gran pecado. De esta forma el padre se regocijó con él y con todos los siervos por el regreso de su hijo. Este Padre representa a nuestro Padre Celestial, que sin importar la vileza y la inmundicia que hayamos hecho siendo hijos de Él, cristianos, a los cristianos, nos recibe con, escuchen también este postulado que tengo aquí, Él nos recibe con todas nuestras ropas sucias y andrajosas. Nos recibe con toda la impureza y suciedad, sí, volviendo en sí o recapacitando, venimos de corazón arrepentidos de nuestros pecados y confesándole a Él nuestras maldades, declarando sinceramente nuestra indignidad. No soy digno de ser tu hijo. Porque fíjense cómo vino este hijo a su padre. ¿Cómo vino él? Miren, él vino indigente, él vino sucio, vino maloliente, vino miserable, él vino impuro, vino fracasado. Este hijo vino a su padre contristo y avergonzado. Pero no solamente vino así. No solamente vino así, fíjense, él vino también recapacitado, arrepentido, decidido, humillado y ¿saben qué más? Y me encanta, esperanzado. ¿De qué? De ser perdonado por su Padre. Así que no solamente vino vil y sucio y pecador, sino también vino, cambiando su situación, su tragedia, para convertirla en bendición para él. Él sabía cómo era el Padre, seguramente. Él sabía el carácter de su Padre, sabía su amor para con él. Él conocía la bondad, la compasión y sabía que su Padre podía tener gracia para con él. Así él, cambiando su tragedia, va al Padre esperanzado de ser perdonado por él. Qué interesante lo que seguramente motivó a este muchacho para ir a su padre. Además del arrepentimiento, lo que era, cómo era el Padre. Me ha tocado conocer hermanos que han hecho cosas muy viles, muy viles. Se los digo yo con toda propiedad. Hermanos que me han confesado pecados muy feos. Cosas que le digo a mi esposa, no necesito decirte eso. Porque tal vez no lo pueda sobrellevar, saber eso de algunos hermanos, predicadores, hermanas. Y piensan que en semejante inmundicia y vileza y contaminación e impureza y desgracia no pueden levantarse. No pueden volver a Dios. Quieren, pero creen que el Señor no puede perdonarles por lo que han hecho, aun cuando se han arrepentido. Sin embargo, no es así. Esta parábola nos enseña, como les he dicho a ellos, puedes ir al Padre, aún así, sucio, vil, pero arrepentido, cambiado, humillado, decidido y esperanzado de ser perdonado por Él. Cuando los hijos de Dios pecamos, dice la Escritura,
y confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Primera de Juan 1, 7 y 9. Esta carta fue escrita a santos, a hermanos, a cristianos. Y Juan está diciendo, Él va a hacer esto. Él es digno de confianza, confía, Él es fiel, puedes confiar en Él. Él es justo, recto, no es prejuicioso, no es escrupuloso, no hace malos juicios. Él es justo. Y siendo así, de esas cualidades extraordinarias, Él va a perdonar tus pecados y te va a limpiar de toda maldad. Si confiesas, hermano, hermana, si te arrepientes. Y lo hará porque la sangre de Jesucristo sigue siendo eficaz aún para nosotros. El sacrificio de Jesús no solo fue eficaz en el momento que fuimos bautizados, uniéndonos con Él en la cruz de Él, en su muerte, para el perdón de pecados por la inmersión en el bautismo. No solamente ahí fue eficaz la sangre de Cristo, hoy sigue siendo eficaz su muerte para ti, para mí, hermano, si pecamos. He aquí el continuo beneficio del sacrificio de Cristo para los cristianos cuando cometen pecado y buscan el perdón de Dios. Y este beneficio continuo no es más que un acto de la gracia de Dios para con nosotros. ¿Sí? El hecho de que el sacrificio, la sangre de Cristo, su muerte, continúe beneficiándonos, dándonos perdón, limpieza a los cristianos cuando pecamos y, claro, nos arrepentimos, confesamos. Bueno, eso es un acto de la gracia de Dios. Aún así, un acto de su gracia. Saber que hoy aún puedo ser perdonado por el Señor. Punto número 2 que vamos a considerar en esta lección. Segundo punto y último. El Padre tenía ¿qué cosa? ¿Qué tenía el Padre? Todo derecho ¿de qué? En su bondad, según su carácter, porque Él era así, como la parábola del dueño de la viña que dijo, ¿te da envidia porque soy bueno? Él en su bondad, el Padre de impartir gracia a su Hijo, es decir, perdón a Él. Fíjense. Miren esta pregunta. ¿Cuál fue la actitud del hermano mayor cuando regresó su hermano el menor? ¿No fue como la de su padre? En particular, cuando supo que su padre había hecho una fiesta de gozo por el regreso a casa de su hermano. La actitud del Padre, la del Padre, nos recuerda las palabras de Cristo cuando dijo en Lucas capítulo 15, verso 7. Vayan ahí a las Escrituras. En Lucas 15, 7, la actitud del Padre nos recuerda lo siguiente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese pasaje nos permite entender el carácter del Padre. Sin embargo, el hijo mayor se enojó, lo despreció y comenzó a quejarse y a hacerle reproches a su padre porque había decidido matar un becerro gordo por haber recibido a su hijo bueno y sano. Miren, a este hijo no le importó si llegó su hermano a casa bueno y sano.
y tampoco le importó la alegría que le produjo el regreso de su hijo al padre. Él solo pensó en sí mismo y en lo que merecía recibir. Escuchen hermanos. ¿Por qué él tuvo esta actitud? Porque él se dio una autovaloración de sí mismo, no correcta, no propia, no justa, egoísta, falta de misericordia, de amor y bondad. Él solo pensó en sí mismo. Él solo pensó en sí mismo. Noten este detalle de las palabras del Señor. El hijo mayor apela a qué cosa. Noten, el hijo mayor, él apela a su fidelidad y buenas obras. ¿Para qué cosa? ¿Para qué cosa él apela a ello? Para exigir en base a su autovaloración que él tenía el derecho de ser tomado en cuenta y recibir también reconocimiento por sus logros y méritos. Sin embargo, él mismo, aunque creyéndose muy digno, íntegro y puro, escuchen, aunque él se creía a sí mismo así, aunque él se creía de esta calidad moral, no se daba cuenta de su propio pecado de orgullo, celos amargos, enojo y falta de amor y misericordia. Él estaba envanecido de sí mismo, creyendo que tenía tal derecho en virtud de que había sido un hijo servicial y obediente por muchos años. ¿Acaso no nos recuerda esto la oración del fariseo, la que estudiamos ayer, cuando oraba acerca de sí mismo, jactándose de su calidad religiosa, de su calidad moral y su calidad ceremonial, y menospreciando a su hermano caído porque no era de la misma calidad religiosa que él? Por tanto, aquí viene una reflexión acerca del hijo mayor. Cuando entendemos esto del hijo mayor, concluimos lo siguiente. Por tanto, no solo su hermano estaba perdido. ¿Quién más estaba perdido en la casa de su padre? El mayor. Aunque no se había ido con prostitutas y malgastando todo lo que el padre le dio y buscando allí estar con los cerdos, inclusive estando allí cerca de ellos, aunque no había sido derrochador, pródigo, así perdido también estaba él en la casa de su padre por su mal carácter. Por su mal carácter. Por su orgullo y pretensión. Por su autovaloración desmedida, injusta, con falta de misericordia y bondad y amor. Estaba en la casa de su padre, pero estaba tan perdido como su hermano, el menor. Él también lo estaba. También estaba perdido. ¿Por qué este hijo mayor llegó a tener esta actitud contra su padre? Porque él nunca entendió que el padre, en su bondad, tenía todo derecho de tener misericordia de su hijo y darle un trato de gracia a él. Aun cuando, escuchen, aun cuando había hecho todo lo que hizo contra su padre y no mereciendo lo que el padre hacía favorablemente con él.
Si el padre se había propuesto tratarlo con bondad y gracia, ¿quién era el hijo mayor para reprochar al padre? ¿No era él el padre de su hijo? Y este es el punto central de esta lección para nosotros. El trato de gracia del amoroso padre para con su hijo que era indigno. Aquí conocemos lo que es la gracia en cuanto al carácter de Dios, como virtud de Dios, como atributo de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero el hijo mayor, él no conocía al padre, parece, ni entendía que el padre tenía tal derecho porque él era bueno, compasivo. Era su padre, vivía en la casa de su padre, disfrutaba de los bienes de su padre, pero nunca conoció el carácter de su padre. Y cuando se presentó esta situación, se conoció el verdadero carácter de ese hijo en la casa del padre. Y así pasa hoy en día en la iglesia, entre los hermanos, entre discípulos que están en la casa del Padre, disfrutan de las cosas del Padre, están allí según cerca del Padre, pero cuando se presentan situaciones con otros hijos, los menores, por decirlos así, situaciones como estas, y la actitud que toman para con ellos, con estos pródigos, se conoce el verdadero carácter de los tales, aún estando en la casa del Padre. Miren, vamos a hacer algunas reflexiones para ir acercándonos al final. Algunas reflexiones con respecto al hijo mayor. Número uno. No hay nada de malo en sí mismo con ser servicial y obediente como lo era este hijo mayor. De hecho, la Escritura nos enseña que debemos ser esa clase de hijo del Padre Celestial. Sin embargo, escuchen, llegar a ser esta clase de hijo de Dios, serviciales, obedientes. ¿Ustedes recuerdan lo que el hijo le dijo al padre? Señor, siempre te he servido. Nunca he dejado de hacer lo que tú mandas. Aquí estoy contigo en la casa, no me he ido. Pero, si el propósito tuyo, hermano, hermana, o mío, si el propósito nuestro es servir a Dios y ser obediente a sus mandamientos, escuchen, para hacerte a ti mismo una autovaloración como mejor que otros y como consecuencia digno y merecedor de algún reconocimiento o premio, déjame decirte que has pecado por ello. Porque, ¿qué es entonces lo que te motiva a ser un servicial y obediente hijo de Dios? ¿Vanagloriarte de ello? ¿Acaso este hijo no debía honrar a su padre por ser su padre? Así que él no hizo nada de lo cual jactarse, sino lo que le correspondía hacer, se supone, por amor a su padre. Por tanto, cuanto más nosotros, por amor a Dios, debemos ser serviciales y obedientes a Él, no para jactarnos de nuestro servicio y obediencia al Padre, sino por amor sincero y genuino a Él. Segunda reflexión: ¿qué te hace pensar que tu larga obediencia te da derecho para resentirte con el Padre y enojarte porque a Él le ha placido tener misericordia de aquellos hijos o cristianos que vienen arrepentidos y confesando sus viles y miserables pecados? ¿Qué te hace pensar que tienes ese derecho? Número 3,
¿No tiene el Padre en su bondad todo el derecho y la prerrogativa de impartir su gracia como Él quiere y en los términos que Él ha determinado? Claro que sí. Él es el que tiene ese derecho, esa prerrogativa. Él puede hacer eso según su gracia. Claro, le decía yo a Daniel, platicando de estas cosas, cuando conocemos realmente de Dios y de su gracia, y de lo que hemos recibido por ello nosotros, viles, miserables, pecadores, estaremos más dispuestos, mucho más dispuestos a impartir gracia hacia los demás. Última reflexión, 4. ¿Crees tú que por tu obediencia y buenas obras y porque nunca te has ido con prostitutas y cerdos, ¿acaso ustedes creen? Yo creo que porque estamos aquí hoy cumpliendo la adoración bíblica, guardando estos mandamientos del día de hoy, durante la serie, la asistencia, practicando la doctrina, ¿ustedes creemos nosotros que a causa de esta obediencia y de las buenas obras no necesitamos de la gracia del Señor? ¿Entiendes que la gracia del Padre no solo es para con los hijos de esta clase, sino también para contigo o conmigo? Aunque este joven estaba en la casa del padre, el hijo mayor, siendo servicial y obediente por muchos años, y como dijo el mismo padre, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, aún así él estaba perdido dentro de la casa del padre. Y lo estaba porque cuando se presentó la trágica situación con su hermano, él creyó que su fidelidad debía ser reconocida, que sus buenas obras le daban tal dignidad. De esta forma sacó a la luz las verdaderas motivaciones de su corazón. Se le cayó la careta a este hombre cuando pasó esa situación. Él nunca entendió que el Padre podía impartir misericordia a su hijo. No por las buenas obras que él hiciese, porque sabemos que había hecho todo lo contrario, sino porque ese hombre era su padre, un padre misericordioso y compasivo. El hijo mayor nunca conoció a su padre, aun cuando vivía íntimamente con él. Y así pasa hoy en día con cristianos, miembros de la iglesia, que se congregan cada domingo, guardan la sana doctrina, están en la casa del Padre, pero no conocen al Padre. No lo conocen, dicen conocerle, no lo conocen. No lo conocen. Como este hijo. Por tanto, la parábola nos enseña que el Padre Celestial puede y quiere perdonar a todo hijo de Él que regresa arrepentido, y perdona con toda la gracia que Él puede impartir a un hijo indigno. Y espera que sus otros hijos, necesitados también de su gracia, entiendan esto y le conozcan verdaderamente como el Dios misericordioso, lleno de bondad y de gracia inconmensurable. Miren lo que dijo Pablo en Romanos 5:20. Pablo dijo, por favor, lean todos ese texto. Es una descripción de la gracia de Dios. Dice Pablo en Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.